Inicio en nuestros capítulos de hoy. Imagino que ya suficiente nerviosismo y curiosidad quedaron de los capítulos de ayer. Vamos a ver qué pasa hoy. Muchas sorpresas nos trae Diana. Qué mente, ¿no? Qué mente rebuscada. Vamos a arrancar. Capítulo 92. El Día de la Independencia 2. Brest. Ver a Jenny lidiar con todo estaba alterando considerablemente su propia presencia de ánimo. Se dio cuenta de lo aprensiva que se sentía la primera vez que habló francés con un francés de verdad. Su pulso se agitaba en el hoyo de su cuello como un colibrí atrapado. Aún así, el panadero la entendió, pues Brest estaba lleno de extranjeros, por lo que su peculiar acento no suscitaba ningún interés en especial, y la expresión de absoluto deleite que se reflejó en su rostro cuando el hombre tomó el penique que ella le daba y le entregó una baguette rellena de queso y aceituna, que Jaime le entraran unas ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. «¡Me ha entendido!», exclamó ella agarrándolo con fuerza del brazo al salir del establecimiento. «Jamie, me ha entendido. Le he hablado en francés y ha comprendido lo que le decía, claro como el agua». «Mucho más claro si lo hubieras hablado en gaélic», le aseguró. Al verla tan emocionada, le sonrió y le dio unas palmaditas en la mano. «Bien hecho, Nigam». Ella no lo escuchaba. Su cabeza giraba de un lado al otro, asumiendo la enorme variedad de tiendas y vendedores que llenaban la sinuosa calle, considerando las posibilidades que se le abrían: mantequilla, queso, salchicha, telas, zapatos, botones. Sus dedos se le clavaban en el brazo. «Jamie, puedo comprar cualquier cosa, yo sola». Él no pudo evitar compartir su alegría al redescubrir de ese modo su independencia, a pesar de que ello le produjo una ligera tristeza. Había estado disfrutando de la sensación nueva de que ella se apoyara en él. Qué tierno. «Bueno, así es», concedió cogiendo la baguette de sus manos, «pero será mejor que no compres una ardilla maestrada ni un reloj de pie. Serán difíciles de llevar en el barco». «El barco», repitió ella, y tragó saliva. El pulso de su garganta se había calmado por el momento. Volvió a latir con fuerza. «¿Cuándo subiremos al barco?» «Todavía no, Nigam», le respondió él con cariño. «Primero iremos a tomar un bocado. ¿Qué te parece?» El Euterpe tenía previsto zarpar con la marea nocturna, por lo que bajaron a los muelles a media tarde con el fin de embarcar y colocar sus cosas. Pero en lugar del muelle donde flotaba la embarcación el día anterior, estaba vacío. «¿Dónde demonios estaba el barco que estaba ayer aquí?», preguntó agarrando del brazo a un muchacho que pasaba. «¿Cuál?» «El Euterpe». El chico miró como de pasada el lugar que él señalaba y se encogió de hombros. «Ha zarpado, supongo». «¿Supones?» El tono de su voz alarmó al muchacho, que le liberó el brazo de un tirón y retrocedió, poniéndose a la defensiva. «¿Cómo quiere que lo sepa, monsieur?» Al ver la expresión de Jamie, se apresuró a añadir: «Su patrón se ha marchado al barrio chino hace unas horas. Probablemente siga allí». Jamie vio que la barbilla de su hermana temblaba ligeramente y se dio cuenta de que estaba a punto de sufrir un ataque de pánico. Tampoco él andaba muy lejos, pensó. «Ah, sí», respiró tranquilo. «Sí, bueno, en tal caso iremos a buscarlo. ¿A qué casa suele ir?» El muchacho se encogió de hombros sin saber qué contestar. «A todas, monsieur». Dejó a Jenny en el muelle, vigilando su equipaje, y regresó a las calles próximas al muelle. Una ancha moneda de cobre de medio penique le procuró los servicios de uno de los pilluelos que me rodeaban, alrededor de los tenderetes, con la esperanza de hacer una manzana medio podrida o una bolsa desprotegida. Y Jamie siguió con la cara de perro a su guía por los sucios callejones, con una mano en la bolsa y la otra en la empuñadura de su cuchillo. Brest era una ciudad portuaria y, dicho sea de paso,
Se trataba de un puerto con una actividad febril, lo que suponía, calculó, aproximadamente 1 de cada 3 de sus ciudadanos de sexo femenino era una prostituta. Varias de ellas, de las que trabajan por su cuenta, lo saludaron al pasar. Llevo 3 horas y varios chelines, pero por fin encontró el patrón de Euterpe, borracho como una cuba. Empujó a un lado sin ceremonias a la puta que dormía con él y lo despertó sin contemplaciones, haciéndole recobrar parcialmente el sentido a bofetadas. ¿El barco? El hombre lo miró con ojos cansinos y restregándose con una mano la cara sin afeitar. Joder, ¿a quién le importa? A mí, contestó Jamie entre dientes. Y a usted también, pequeño mamón. ¿Dónde está y por qué no está usted con él? El capitán me echó, respondió el hombre hosco. Tuvimos una discusión. ¿Dónde está? De camino a Boston, supongo. Sonrió de modo desagradable. Si nada lo bastante deprisa, tal vez pueda alcanzarlo. Le costó todo el oro que le quedaba y una mezcla bien calculada de amenazas y persuasión, pero encontró otro barco. Este se dirigía hacia el sur, a Charleston, aunque por el momento se contentaría con estar en el continente adecuado. Una vez en América ya pensaría qué hacer. Su sentimiento de malhumorada furia comenzó a aplacarse por fin cuando el Filomén alcanzó mar abierto. Jenny estaba de pie junto a él, menuda y silenciosa, con las manos agarradas a la barandilla. «¿Qué pasa, puta?» Le puso la mano en la parte inferior de su espalda y le frotó suavemente con los nudillos. «¿Estás triste por Ian?» Ella cerró los ojos un instante, respondiendo a su contacto. Luego los abrió y volvió la cara hacia él, con el ceño fruncido. «No, estoy preocupada, pensando en tu mujer. Estará resentida conmigo, por Logari». Jamie no pudo evitar una sonrisa de incomodidad al pensar en Logari. «Logari, ¿por qué? Por lo que hice cuando volviste a traer a Claire a Lallybrook desde Edimburgo. Nunca le he pedido perdón por eso», añadió mirándolo a la cara con gran sentimiento. Él se echó a reír. «Yo nunca te he pedido perdón a ti, ¿verdad? Por llevar a Claire a casa y ser lo bastante cobarde para no hablarle a Logari antes de llegar». Las arrugas de la frente de Jenny desaparecieron y un destello de luz volvió a sus ojos. «Bueno, no», repuso. «No me has pedido perdón, entonces estamos empatados, ¿no?» No la había oído decirle eso desde que él se había marchado de la casa a los 14 años para irse a vivir a Lyok. «Estamos empatados», replicó. Le rodeó los hombros con el brazo y ella deslizó el suyo en torno a su cintura. Permanecieron así muy juntos contemplando cómo los últimos vestigios de Francia se hundían en el mar. Una serie de breves y grandes sobresaltos. Pasamos al capítulo 93. Me encontraba en la cocina de Marsalí, trenzando en el cabello a Felicité sin perder de vista las gachas que estaban al fuego, cuando sonó la campanilla de encima de la puerta de la imprenta. Até a toda prisa la cinta alrededor del extremo de la trenza y con una rápida advertencia a las chicas para que vigilaran las gachas, me fui a atender al cliente. Con gran sorpresa vi que se trataba de Lord John, pero de un Lord John que no había visto antes. No estaba tanto desaliñado como hecho pedazos. Todo en orden salvo su cara. «¿Qué sucede?», inquirí muy alarmada. «¿Qué ha pasado? ¿Está Henry...?» «No, no tiene nada que ver con Henry», contestó como ronca. Puso una mano plana sobre el mostrador, como si intentara serenarse. «Tengo malas noticias». «Ya veo», repliqué, un poco irritada. «Siéntate, por el amor de Dios, antes de que te caigas».
Sacudió la cabeza como un caballo que espanta las moscas y me miró. Su rostro estaba cadavérico, consternado y pálido. Tenía el borde de los ojos enrojecidos. Pero si no se trataba de Henry... ¡Oh, Dios mío! Dije mientras se me encogía el corazón. Dottie, ¿le ha pasado...? ¿Qué le ha pasado? El Euterpe, espetó, y yo me detuve en seco, helada hasta la médula. ¿Qué? Susurré. ¿Qué? Se ha hundido, contestó con una voz que no era suya. Se ha hundido con todos sus hombres. No, dije intentando razonar. No es verdad. Entonces me miró a los ojos por primera vez y me agarró el antebrazo. Escúchame, intervino. Escúchame. Intervino y la presión de sus dedos me aterrorizó. Intenté liberarme de un tirón, pero no pude. Escúchame, repitió. Me lo ha dicho esta mañana el capitán de la marina que conozco. Me lo he encontrado en un café y estaba narrando la tragedia. Él lo vivió. Le temblaba la voz, de modo que cayó un momento para afirmar la mandíbula. Hubo una tormenta. Había estado persiguiendo al barco con la intención de detenerlo y abordarlo cuando la tormenta se desató sobre ambos. Su barco sobrevivió y consiguió llegar a tierra severamente dañado, pero vio como una ola encapillaba el Euterpe. Así lo expresó. No tengo idea qué quiere decir eso. Y lo engullía. Se hundió ante sus ojos. El Robert, su barco, que quedó en la zona con esperanza de rescatar los supervivientes. Tragó saliva. No hubo ninguno. ¿Ninguno? Dije sin expresión. Oí lo que había dicho, pero no entendí las palabras. Ha muerto, dijo Lord John suave, y me soltó el brazo. Se ha ido. Desde la cocina llegó el olor de las gachas quemadas. John Gray se detuvo porque llegaba al final de la calle. Había estado caminando arriba y abajo a lo largo de la calle State, desde algo antes del amanecer. Ahora el sol estaba alto, y una arerilla empapada de sudor le irritaba la nuca. El barro y los excrementos le salpicaban las medias, y cada paso que daba parecía hincarle los clavos de los zapatos en la planta de los pies. No le importaba. El río Delaware fluía ante sus ojos, fangosos y con olor a pescado, y la gente empujaba al pasar junto a él, apiñándose al final del muelle con la esperanza de subir al ferry que avanzaba lentamente hacia ellos desde el otro lado. Unas pequeñas olas se levantaron y fueron a morir contra el amarradero con un sonido agitado que pareció provocar a quienes esperaban, pues empezaron a empujar y a dar empellones unos, y uno de los soldados, apostados en el muelle, se bajó el mosquete del hombro y lo utilizó para hacer retroceder a una mujer. Ella dio un traspié entre gritos y su esposo, un gallo de pelea de hombre, dio un salto hacia adelante con los puños apretados. El soldado dijo algo, enseñó los dientes y realizó un gesto como si disparara con el arma. Su compañero, atraído por el alboroto, se volvió a mirar y sin más incitaciones que esa, al final del muelle estalló de repente una pelea y las voces y los chillidos se extendieron entre el resto de la multitud, mientras la gente del extremo más lejano se esforzaba por escapar de la violencia. Algunos hombres de entre el gentío intentaban empujar hacia ella y alguien acababa en el agua. Sí, muy tremendo, chicas. Gray retrocedió 3 pasos y observó mientras a 2 chiquillos que se escabullían entre las chusmas con un gesto asustado y salían corriendo calle arriba. De algún sitio de entre la gente brotó de pronto el grito fuerte y alterado de una mujer. ¡Ethan! ¡Johnny! ¡Johnny! Un leve instinto le dijo que debía adelantarse, alzar la voz, hacer valer su autoridad, poner orden. Dio media vuelta y se marchó.
No llevaba uniforme, se dijo. No lo escucharían. Se quedarían desconcertados. Tal vez hiciera más mal que bien. Pero no tenía costumbre de mentirse a sí mismo, de manera que abandonó de inmediato esa línea argumental. Ya habría sufrido antes la pérdida de otras personas, algunas muy queridas, más que la vida misma, pero ahora se había perdido a sí mismo. Anduvo despacio, de vuelta a su casa, aturdido. Llevaba sin dormir desde que recibió la noticia, salvo los momentos en que había caído de total agotamiento físico, derrumbado en una silla en el porche del Mercy Woodcock. Despertándose desorientado, pegajoso a causa de la savia de los sicomoros de su jardín y cubierto de pequeñas orugas verdes de las que se balanceaban colgadas de las hojas, pendientes de invisibles hebras de seda. —¿Lord John? Reparó una voz insistente y con ella se dio cuenta de que quienquiera que le hubiera estado hablando lo había estado llamando ya varias veces. Se detuvo y se volvió y se encontró ante el capitán Richardson, que se le quedó la mente en blanco. Probablemente también tuviera la cara sin expresión, pues Richardson lo cogió del brazo con gesto de gran familiaridad y se lo llevó a una taberna. —Venga conmigo —le dijo en voz baja, soltándole el brazo y con un gesto de cabeza en dirección a la escalera. Una débil sensación de curiosidad y prudencia se hizo sentir entre la neblina que lo envolvía, pero siguió el sonido de sus zapatos que sonaba hueco en la escalera de madera. Richardson cerró la puerta de la habitación tras de sí y empezó a hablar antes que Gray pudiera concentrarse y comenzar a hacerle preguntas acerca de las peculiarísimas circunstancias que William le había relatado. —La señora Fraser —dijo Richardson sin preámbulos—, ¿la conoce bien? Gray se quedó tan desconcertado por su pregunta que contestó: —Es la esposa... la viuda —se corrigió mientras se sentía como si hubiera clavado una aguja en una herida abierta— de un buen amigo. —Un buen amigo —repitió Richardson sin particular énfasis. Ese hombre apenas si podía ser más anodino, pensó Gray, y le saltó una repentina y sigilosa visión de Hubert Bowles. Los espías más peligrosos eran los hombres a los que uno no miraría dos veces. —Un buen amigo —repitió con firmeza—. Sus lealtades políticas ya no son un problema, ¿verdad? —No, no si de verdad está muerto —admitió Richardson. —¿Cree que lo está? —Estoy absolutamente seguro de ello. ¿Qué es lo que quiere saber, señor? —Tengo que hacer cosas. Richardson esbozó una leve sonrisa ante esa declaración, a todas luces falsas. —Me propongo arrestar a esa señora por espía, Lord John, y quería estar seguro de que no había ninguna relación personal por su parte antes de hacerlo. Gray se sentó bastante de golpe y colocó sobre la mesa sus manos entrelazadas. ¿Por qué demonios? —inquirió. Richardson se sentó educadamente frente a él. Ha estado pasando material sedicioso por toda Filadelfia durante los últimos 3 meses. Puede que más. Y antes de que me lo pregunte, sí, estoy seguro. Uno de mis hombres interceptó parte del material. Échele un vistazo si quiere. Se metió la mano en el abrigo y sacó un montón arrugado de papeles que parecían haber pasado por varias manos. Gray no creía que Richardson lo estuviera poniendo a prueba, pero se tomó su tiempo para examinarlos bien. Dejó los documentos sobre la mesa amontonados. —Me han dicho que había recibido usted a esa señora en su casa y visita muy a menudo la casa donde vive su sobrino —dijo Richardson. Sus ojos miraron fijamente a Gray a la cara. —Pero no es una amiga. —Es médico —explicó Gray, y experimentó una pequeña satisfacción de ver alzar de golpe las cejas de Richardson. Nos ha sido de enorme ayuda con mi sobrino y a mí. Pensó que era probablemente mejor que Richardson no supiera
cuánto estimaba a la señora Fraser, pues si Richardson creía que Gray tenía algún interés personal en ella, dejaría de darle información al instante. Pero ya no necesitamos más de sus servicios, añadió en un tono lo más despreocupado posible. Siento gran respeto por esa señora, por supuesto, pero no tenemos ningún tipo de relación. Acto seguido, se puso de pie de manera decidida y se marchó, pues hacer más pregunta habría comprometido la impresión de indiferencia. Echó a andar hacia la calle Walnut, ya despejado. Volvía a sentirse él mismo, fuerte y resuelto. Después de todo, aún podía hacerle otro favor a Jamie Fraser. «Tienes que casarte conmigo», repitió. Ya lo había oído la primera vez, pero no por el hecho de repetírmelo lo entendí mejor. Me metí un dejo en la oreja y lo agité. Luego repetí el proceso con la otra. «No es posible que hayas dicho lo que yo creo que has dicho». «De hecho, sí», repitió Gray, y su habitual tono seco regresó a su voz. La insensibilidad del trauma estaba empezando a desvanecerse, y algo terrible estaba comenzando a brotar de un pequeño orificio de mi corazón. No podía detenerme a pensar en ello, por lo que me refugié en mirar a Lord John. «Sé que he sufrido un shock», le dije, «pero estoy segura de que ni tengo alucinaciones ni oigo cosas raras. ¿Por qué demonios, maldita sea, me dices eso, por el amor de Dios?» Me levanté de repente con la intención de golpearlo. Él se apercibió de ello y dio un inteligente paso atrás. «Vas a casarte conmigo», insistió con un deje de ferocidad. «¿Eres consciente de que están a punto de arrestarte por espía?» Yo no. Volví a sentarme, tan de golpe como me había puesto de pie. «¿Qué? ¿Por qué?» «Lo sabes mejor que yo», repuso con frialdad. De hecho, así era. Reprimí la repentina sensación de pánico que amenazaba con rebasarme mientras pensaba en los papeles que había pasado furtivamente de un par de manos a otras, en la tapa de mi cesto, nutriendo la red secreta de los hijos de la libertad. «Aún suponiendo que fuera verdad», manifesté luchando por no levantar la voz, «¿por qué demonios tendría que casarme contigo? Es más, ¿por qué querrías casarte conmigo? Cosa que no me creo ni por un instante». «Créelo», me aconsejó con una palabra. «Lo haré porque es el último favor que puedo hacerle a Jamie Fraser. Puedo protegerte. Siendo mi esposa, nadie puede tocarte. Tú te casarás conmigo porque...» Dirigió una mirada sombría detrás de mí, alzando la barbilla, y yo me volví, y descubrí a los 4 hijos de Fergus apiñados en el umbral de la puerta. Las niñas y Henry Christian me observaban con unos ojos enormes y redondos, y Germaine miraba directamente a Lord John con el miedo y la desconfianza bien claros en su bello y largo rostro. «¿A ellos también?», inquirí, inspirando hondo y volviéndome para mirarlo a los ojos. «¿También puedes protegerlos a ellos?» «Sí». «Yo... sí». «Muy bien». Planteé las dos manos planas sobre la mesa del mostrador, como si ello pudiera evitar de algún modo que despegara dando vueltas hacia el espacio. «¿Cuándo?» «Ahora», dijo, y me cogió del codo. «No hay más tiempo que perder». Ay, chicas. No tenía recuerdo alguno de la breve ceremonia que se celebró en el jardín de la casa de Lord John. El único recuerdo que conservaba de todo el día era la imagen de William, de pie, con aire sobrio junto a su padre, su padrastro, haciendo de padrino. Alto, derecho, narigudo, con sus rasgados ojos de gato posados en mí con indecisa compasión. «No puede estar muerto», recordaba haber pensado con inusual lucidez. «Está ahí». Repetí lo que me dijeron que dijera, y luego me acompañaron escalera arriba para que me acostara.
Me quedé dormida de inmediato y no me desperté hasta el día siguiente. Por desgracia, cuando desperté, seguía siendo verdad. Sí, chicas, se casaron. Dorotea estaba ahí, rondando cerca de mí con aire preocupado. Se quedó conmigo todo el día, intentando convencerme para que comiera algo, ofreciéndome sorbitos de whisky y de coñac. Su presencia no era lo que se dice un consuelo. Nada podría serlo, pero era por lo menos una distracción inocua, por lo que la dejé hablar mientras las palabras resbalaban sobre mí como el sonido del agua al correr con fuerza. Hacia la noche, los hombres regresaron, Lord John y Willy. Los oí abajo. Dottie bajó y al oír hablar con ellos, alzando ligeramente la voz con interés, y luego sus pasos sonaron en la escalera, rápidos y ligeros. «Tía», dijo sin aliento, «¿crees que te siente lo bastante bien como para bajar?» Yo, sí, supongo que sí. Algo sorprendida de que me llamara tía, me levanté e intenté arreglarme con unos vagos movimientos. Dottie me cogió el cepillo de la mano, me recogió el cabello y sacando una cofia con lazos, me la puso y me remendó el pelo con ternura. La dejé hacer y permití que me llevara con gentileza al piso de abajo donde encontré a Lord John y a William en el salón, ambos algo sonrojados. Madre Claire. Willy me cogió la mano y me la besó con delicadeza. «Venga a ver. Papá ha encontrado una cosa que cree que le gustará. Venga a verla», repitió atrayéndome con cuidado hacia la mesa. La cosa era un gran cofre confeccionado con alguna madera cara, con remates de oro. Lo miré asombrada y extendí una mano para tocarlo. Parecía una caja para guardar cubierto, pero mucho mayor. ¿Qué? Levanté la vista y descubrí que Lord John, de pie al lado mío, con aspecto ligeramente avergonzado. «Es un regalo», dijo privado por una vez de sus elegantes modales. «He pensado, quiero decir, me he dado cuenta de que andabas un poco escasa de equipo. No deseo que abandones tu profesión», añadió con amabilidad. «Mi profesión». Un escalofrío empezaba a extenderse por mi columna vertebral por los bordes de mi mandíbula. Tanteando un poco, intenté levantar la tapa del cofre, pero tenía los dedos sudorosos. Resbalaron dejando una marca brillante de humedad sobre la madera. No, así. Lord John se inclinó para mostrarme cómo se abría, volviendo el cofre hacia él. Corrió la manecilla oculta, levantó la tapa, abrió de par en par las puertas montadas de sendas bisagras y, acto seguido, se separó con un aire como de mago. El cuero cabelludo se me llenó de gotitas de sudor frío. Comencé a ver puntos negros parpadeantes en las esquinas de los ojos. 2 docenas de botellas vacías con tapón de oro. Debajo 2 cajones poco profundos. Y, encima, centelleando en su lecho de terciopelo, las piezas de un microscopio con bandas de cobre. Un cofre para el instrumental médico. Mis piernas cedieron y me desmayé, agradeciendo el frescor de la madera del suelo contra la mejilla. Capítulo 94. ¿Cómo están, chicas? Hasta acá, por favor. Los caminos de la muerte. Por la noche, acostada en el enmarañado infierno de mi cama, busqué el camino que conducía a la muerte. Deseaba con todo mi ser abandonar este mundo. Al margen de lo que había al otro lado de la vida, fuera una gloria más soñada o tan solo un olvido piadoso. El misterio era infinitamente preferible a mi actual estado de ineludible tristeza. No sabría decir qué era lo que me impedía escapar de forma simple y violenta. Al fin y al cabo, los medios estaban siempre a mano. Podía elegir entre la pistola o el cuchillo, entre unos venenos que mataban rápidamente y otros que te sumían en un sueño del que nunca te despertabas. Rebusqué entre los frascos y las botellas del botiquín como una loca, dejando los cajoncillos sin cerrar.
las puertas abiertas de par en par, buscando, revolviéndolo con mis prisas, saqueando conocimiento y recuerdo del mismo modo que saqueaba el botiquín, tirando al suelo frascos y botellas y pedazos del pasado en un revoltijo. Al final pensé que ya lo tenía todos, y con mano temblorosa los coloqué uno a uno sobre la mesa delante de mí. Acónito, arsénico, tantos tipos de muertes donde elegir. ¿Cómo entonces? ¿El éter? Eso sería lo más fácil, aunque no lo más seguro. Tumbarme, empapar un trapo grueso con la sustancia, colocarme la mascarilla sobre la boca y la nariz y marcharme sin dolor. Pero siempre cabía la posibilidad de que alguien me encontrara, o de que, tras perder el conocimiento, la cabeza se me ladeara o sufriera convulsiones y el trapo se desplazara y volviera a despertarme sin más a esa dolorosa y vacía existencia. Permanecí sentada, inmóvil, por unos instantes y, acto seguido, sintiéndome como en un sueño, alargué la mano para coger el cuchillo que había sobre la mesa, donde yo lo había dejado descuidadamente tras utilizarlo para cortar unos tallos de lino. El cuchillo que Jamie me había regalado. Estaba afilado. El filo brillaba tosco y plateado. Sería seguro y sería rápido. Jamie Fraser se encontraba de pie en la cubierta del Filomén, observando cómo el agua se alejaba deslizándose sin cesar mientras pensaba en la muerte. Por lo menos había dejado de pensar en ella de modo personal, puesto que el mareo, después de mucho tiempo, había cesado. Sus pensamientos ahora eran más abstractos. Para Claire, pensó, la muerte era siempre el enemigo, algo contra lo que había que luchar, a lo que nunca había que ceder. Él estaba tan familiarizado con la muerte como su esposa, pero a la fuerza había hecho las paces con ella, o eso pensaba, al igual que perdonar. No era algo que se aprendía y luego se dejaba de lado sin más problemas, sino una cuestión de práctica constante, aceptar la idea de la propia mortalidad y, sin embargo, vivir intensamente en una paradoja digna de Sócrates. El respetable ateniente había abrazado justo esa paradoja, reflexionó con un amago de sonrisa. Se había topado cara a cara con la muerte muy a menudo, y recordaba aquellos encuentros de modo lo bastante vívido como para darse cuenta de que, en efecto, habían cosas peores. Era mucho mejor morir que tener que llorar a un ser querido. Seguía teniendo la terrible sensación de algo peor que la pena cuando miraba a su hermana, pequeña y solitaria, y oía en su mente la palabra viuda. Era un error, no podía ser viuda. No se la podía seccionar de esa forma brutal. Era como ver que la cortaban en pedazos y no poder hacer nada. Abandonó esos pensamientos para volcarse a los recuerdos de Claire, en lo mucho que la echaba de menos, pues su llama era la luz que lo alumbraba en la oscuridad, su contacto, un consuelo y calor más allá de lo corporal. Recordaba la última noche antes de que ella se marchara, sentados en el banco que había junto a la torre, cogidos de la mano, sintiendo el pulso de ella en sus dedos mientras el suyo se tranquilizaba al notar aquel latido cálido y rápido. Era extraño cómo la presencia de la muerte parecía atraer consigo tantos acompañantes. Sombras largo tiempo olvidadas, entrevistas brevemente en las tinieblas cada vez más profundas. Pensar en Claire y cómo había jurado protegerla desde la primera vez que tuvo en sus brazos le trajo el recuerdo de la niña sin nombre. Había muerto en Francia. Al otro lado del vacío que había provocado en su cabeza el golpe de un hacha. Llevaba años sin pensar en ella, pero ahí estaba de nuevo de pronto. La había tenido presente cuando había abrazado a Claire en Lyoc,
y había pensado en su matrimonio tal vez fuera una pequeña reparación. Había aprendido, poco a poco, a perdonarse por algo que no había sido culpa suya y esperaba que, amando a Claire, le habría dado un poco de paz a la sombra de la muchacha. Había tenido la oscura sensación de que le debía a Dios una vida y que había pagado esa deuda al tomar a Claire por esposa. Aunque Dios sabía que la había desposado en cualquier caso, pensó, sonrió irónicamente. Pero se había mantenido fiel a la promesa de protegerla, la protección de mi nombre, de mi clan y la protección de mi cuerpo, le había dicho. La protección de mi cuerpo. Había en ella una ironía que hizo que se agitara incómodo mientras vislumbraba otra cara entre las sombras, delgada, burlona, de grandes ojos, muy joven. Geneva, otra joven muerta a consecuencia de su lujuria. No había sido exactamente culpa suya. Había combatido esa idea durante largas noches transcurridas después de su muerte, solo, en su cama fría encima de los establos, obteniendo el consuelo de que podía de la presencia sólida y silenciosa de los caballos que se agitaban y comían abajo, en sus pesebres. Pero si no se hubiera acostado con ella, no habría muerto. Eso era innegable. ¿Le debía a Dios otra vida?, se preguntó. Había pensado que Willy era la vida que le había sido dada para proteger con la suya a cambio de la de Geneva. Pero había tenido que traspasar esa confianza a otra persona. Bueno, ahora tenía a su hermana, y le aseguró a Ian, en silencio, que la mantendría a salvo. Mientras viva, pensó. Y eso suponía bastante tiempo aún. Se dijo que sólo había utilizado 5 de las muertes que la adivina de París le había prometido. Morirás 9 veces antes de descansar en las tumbas, le había dicho. ¿Tanto costaba acertar?, se preguntó. Hice que mi mano cayera hacia atrás, dejando mi muñeca al descubierto, y coloqué la punta del cuchillo en medio de mi antebrazo. Había visto muchos suicidios fallidos, los de quienes se cortaban las muñecas de un lado al otro, causándose heridas que eran como la boca que gritaban pidiendo ayuda. Había visto a aquellos que de verdad lo deseaban. El modo correcto de hacerlo era practicándome unos cortes longitudinales en las venas, unos cortes seguros que me dejarían sin sangre en cuestión de minutos, me garantizarían la inconsciencia en cuestión de segundos. La señal seguía visible en el montículo de la base de mi pulgar, una tenue J, la marca que él me había dejado la víspera de Culloden, cuando nos enfrentamos por primera vez al lúgubre conocimiento de la muerte y la separación. Reseguí la fina línea blanca con la punta del cuchillo y sentí el seductor susurro del metal sobre mi piel. Entonces había deseado morir con él, pero él me había hecho marchar con una mano firme. Estaba encinta de su hija, no podía morir. Chicas, perdón, hago una pausa. Díganme si escuchan bien, porque de repente me di cuenta que se congeló la imagen. Pareciera estar todo normal, pero si alguna me puede contestar, le agradecería si sigo tranquila de que están todas conectadas y escuchándome. Gracias, chicas. Sigo entonces. Ya no llevaba en mi seno, pero seguía ahí, tal vez accesible. Continué sentada inmóvil durante lo que pareció mucho tiempo. Luego suspiré y volví a dejar con cuidado el cuchillo sobre la mesa. Tal vez fuera la costumbre de los años, una mentalidad que consideraba la vida sagrada por sí misma, o un temor supersticioso a apagar una chispa encendida por una mano que no era la mía. Tal vez fuera obligación. Había gente que me necesitaba, o por lo menos gente a la que podía ser útil. Tal vez fuera la tosudez del cuerpo,
con su inexorable insistencia en un proceso interminable. Podía hacer que mi corazón palpitara más despacio, lo bastante despacio como para contar los latidos, hacer que mi sangre fluyera con mayor lentitud hasta que mi corazón resonara en mis oídos con el funesto presagio de los tambores lejanos. Había caminos en la oscuridad, lo sabía. Había visto morir a mucha gente. A pesar de la decadencia física, uno no moría hasta encontrar el camino. Yo no había encontrado el camino mío, no había encontrado el mío, aún. Capítulo 95, chicas, qué difícil. Insensibilidad. El nuevo cofre para el instrumental médico se encontraba sobre la mesa de mi habitación, brillando suavemente a la luz de las velas. Junto a él estaban las bolsas de gasa con hierbas secas que había comprado por la mañana, las botellas de tintura que había elaborado por la tarde, con gran disgusto de la señora Fig por haber corrompido de ese modo la pureza de su cocina. Sus ojos rasgados decían que sabía que era una rebelde y que pensaba que probablemente fuera una bruja. Se había retirado al umbral de la cocina, móvil, mientras yo trabajaba, pero no me había dejado a solas. Por el contrario, no había cesado de vigilarnos en silencio y llena de sospechas a mí y a mi caldero. Una gran licorera llena de licor de cerezas me hacía compañía. Durante la última semana había descubierto que una copita de licor de cerezas por las noches me ayudaba a encontrar alivio en el sueño, al menos durante un rato. Pero esa noche no surtía efecto. Oí el sonido quedo del reloj de la repisa de la chimenea de abajo una vez. Me agaché para recoger una caja de manzanilla seca que se había volcado y devolví con tiento a su recipiente las hojas desparramadas. Una botella de jarabe de amapolas se había derramado también y estaba caída de lado, con el aromático líquido rezumbando alrededor del tapón del corcho. La enderecé, limpié las gotitas doradas del cuello de la botella con mi pañuelo y enjuagué el charquito del suelo. Una raíz, una piedra, una hoja, una a una las escogí, las puse en orden, las guardé, los avíos de mi invocación, los pedazos de mi destino. El cristal frío me parecía algo remoto, la madera brillante una ilusión. Con el corazón latiendo despacio, de modo errático, puse una mano plana sobre la caja intentando tranquilizarme. Fijarme en mí misma, en el tiempo y en el espacio. Se estaba volviendo cada vez más difícil día a día. Recordé con repentina y dolorosa vividez un día durante la retirada de Ticonderoga. Habíamos llegado a un pueblo hallado en un refugio en un granero. Después había estado trabajando todo el día, haciendo lo posible sin medios, sin medicina, sin instrumental, sin más vendas que las que había hecho con la ropa sucia y empapada de sudor de los heridos, con la sensación de que el mundo se alejaba cada vez más mientras trabajaba, oyendo mi voz como si perteneciera a otra persona, viendo los cuerpos bajo mis manos, solo cuerpos, miembros, heridas, perdiendo pie. Todo quedó oscuro. Alguien vino, me levantó y me mandó al granero, a la pequeña taberna. Estaba llena, atiborrada de gente. Ian tal vez, dijo que Jamie tenía comida para mí afuera. Estaba allí solo, en la leñera vacía, apenas iluminado por una linterna lejana. Me detuve en el umbral, tambaleándome, o quizás fuera la habitación en la que se movía. Vi mis dedos secarse en la madera de la jamba de la puerta, cuyos clavos habían perdido el color. Un movimiento en la oscuridad se puso rápidamente en pie al verme. Vino hacia mí. ¿Cómo sé Jamie? Experimenté una vaga sensación de alivio al encontrar su nombre. Él me cogió,
Me arrastró al interior del cobertizo y me pregunté por unos instantes si estaba andando o si él me llevaba en brazos. Oía el chirrido del suelo de tierra bajo mis pies, pero no sentía mi peso ni el movimiento de mi cuerpo. Jamie me hablaba y el sonido de su voz me resultaba reconfortante. Distinguir las palabras me parecía un esfuerzo espantoso, pero sabía que lo debía de estar diciéndome. Sabía lo que debía de estar diciéndome. Así que logré decir: todo va bien, solo estoy cansada. Mientras me preguntaba en el mismo momento en el que las pronunciaba si aquellos sonidos eran de verdad palabras, y más aún si serían las oportunas. ¿Quieres dormir entonces, muchacha?, inquirió mirándome fijamente con ojos preocupados. ¿O puedes comer un poco primero? Me soltó para alargar el brazo y coger el pan, y yo apoyé una mano en la pared para sujetarme, sorprendida al encontrarlo firme. La sensación de frío entumecimiento regresó. A la cama, respondí. Notaba los labios azules y exagües. Contigo, enseguida. Me había puesto la mano en la mejilla, con la palma callosa caliente contra mi piel. Una mano grande, sólida, sobre todo sólida. ¿Estás segura, Nigel?, me había preguntado con una nota de sorpresa en la voz. Parece como si fueras a... Yo le había puesto una mano en el brazo, medio temiendo que le atravesara la carne. Con dureza le había susurrado: hazme daño. Mi copa estaba vacía, la licorera medio llena. Me serví otra copa y la cogí con cuidado, pues no quería derramarla, resuelta a olvidar, aunque fuera por poquísimo tiempo. ¿Podía dividirme por completo?, me pregunté. ¿Podía mi alma abandonar mi cuerpo sin que yo muriera primero? ¿O lo había hecho ya? Me bebí la copa despacio, sorbo a sorbo. Otra, sorbo a sorbo. Debí de oír algún sonido que me hizo mirar, pero era consciente de haber levantado la cabeza. John Gray estaba en pie en el umbral de mi habitación. No llevaba corbata, y la camisa le colgaba flácida sobre los hombros, con la pechera manchada de vino. Llevaba el cabello suelto y enmarañado, y sus estaban tan enrojecidos como los míos. Me levanté muy despacio, como si me encontrara bajo el agua. Esta noche no voy a llorarle solo, dijo con voz áspera y cerró la puerta. Me sorprendió despertar. Lo cierto es que no lo esperaba, y me quedé un rato tumbada intentando que la realidad que me rodeaba encajara en su sitio. Tenía solo un ligero dolor de cabeza, lo que era casi más asombroso que estar aún viva. Por la impotencia de ambas cosas palideció frente al hecho de que había un hombre junto a mí en mi cama. ¿Cuánto tiempo hacía que no dormías con una mujer, si no te importa que lo pregunte? No pareció importarle. Frunció el ceño ligeramente y se rascó el pecho con aire pensativo. 15 años, tal vez. Al menos 15. Me miró y adoptó una expresión preocupada. Te pido disculpas. ¿Sí? ¿Por qué? Arqué una ceja. Se me ocurrían muchas cosas por las que podría disculparse, pero quizás ninguna de ellas fuera lo que él tenía en mente. Tengo miedo de no haber sido, tal vez, muy caballeroso. No lo fuiste, repuse con bastante brusquedad, pero te aseguro que yo no me porté en lo absoluto como una señora. Me miró y movió apenas la boca, como si tratara de articular una respuesta a mi comentario, aunque al cabo de unos instantes meneó la cabeza y lo dejó correr. Además, no era conmigo con quien hacías el amor, añadí, y ambos sabemos. Levantó la vista, sorprendido, con los ojos muy azules. Entonces, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro y se puso a mirar la colcha de retazos. No, contestó en voz baja.
Ni tú tampoco me estabas haciendo el amor a mí, creo. ¿Me equivoco? No, respondí. El dolor de la noche pasada se había suavizado, pero su peso seguía ahí. Tenía la voz ronca y áspera, porque tenía la garganta parcialmente cerrada allí donde la mano de la tristeza me apretaba de improviso. John se sentó y estiró el brazo en dirección a la mesa, donde había una garrafa junto a una botella y un vaso. Sirvió algo de la botella y me tendió el vaso. Gracias, le dije, y me lo llevé a los labios. Caramba, ¿es cerveza? Sí, muy buena, repuso inclinando la botella hacia atrás. Tomó varios tragos grandes con los ojos medio cerrados y luego la bajó con un suspiro de satisfacción. Limpia el paladar, refresca el aliento y prepara el estómago para la digestión. No me estarás diciendo que tienes la costumbre de tomar cerveza para desayunar todos los días. Por supuesto que no, la acompaño con comida. Me asombra que te quede algún diente en la boca, le dije con severidad, pero sin embargo me arriesgué a tomar un traguito. Era una buena cerveza, con cuerpo, dulce y con el punto justo de amargor. En ese preciso momento reparé en cierta tensión en su postura que el tema de nuestra conversación no justificaba. Como estaba algo aturdida, tardé un poco en darme cuenta de lo que sucedía. Si necesitas tirarte un pedo, dije, no te preocupes por mí. Adelante. La nota de color de la tarde, chicas. Se quedó tan sorprendido por mi observación que lo hizo. Mis disculpas, señora, exclamó al tiempo que su piel clara se sonrojaba hasta la nariz del pelo. Intenté no echarme a reír, pero la risa contenida sacudió la cama y él se ruborizó aún más. ¿Vacilarías lo más mínimo si estuvieras en la cama con un hombre? Le pregunté por pura curiosidad. Se restregó la boca con los nudillos y el color se desvaneció, ligeramente de sus mejillas. Bueno, depende del hombre, pero en general no. El hombre sabía que el hombre estaba en su mente, era Jamie, del mismo modo que estaba en la mía. Pero ahora no estaba dispuesta a sentir resentimiento. Él también sabía lo que yo estaba pensando. Una vez me ofreció su cuerpo, ¿lo sabías? Habló con sequedad. Supongo que no aceptaste. Sabía que no lo había hecho, pero me sentía algo más que curiosa por oír su versión de aquel encuentro. No era eso lo que quería de él, o no por entero, añadió con honestidad. Yo lo quería todo, y era lo bastante joven y orgulloso para pensar que, si no podía tenerlo todo, no iba a aceptar menos. Y por supuesto, todo no me lo podía dar. Me quedé un ratito en silencio, pensando. La ventana estaba abierta y las largas cortinas de muselina se agitaban con la brisa. ¿Lo lamentaste, inquirí? Me refiero a no haberte acostado con él cuando te lo ofreció. 10.000 veces como mínimo, me aseguró esbozando una sonrisa triste. Al mismo tiempo... perdón, ya parezco Lord John. Acá. Al mismo tiempo, rechazarlo es uno de los pocos actos de auténtica nobleza que me atribuyo. Es cierto, ¿sabes?, añadió, que la ausencia de egoísmo lleva consigo su propia recompensa, pues si lo hubiera tomado, hubiera destruido para siempre lo que existió entre nosotros. En cambio, haberle hecho el regalo de mi comprensión, por duro que fuera, añadió con ironía, me dejó su amistad. Me quedé con un momentáneo pesar, por una parte, pero con satisfacción por otra, y, al final, lo que más valoré fue su amistad. Al cabo de un momento de silencio, se volvió hacia mí. Pensarás que soy raro. Bueno, eres un poco raro, ¿no?, repuse tolerante. Pero no es que me importe. ¿Qué quieres? Le dije una mirada que sugería con toda claridad que si uno de nosotros era realmente raro, no creía que fuera justo él. Sin embargo, sus instintos caballerescos reprimieron toda observación a esos efectos. ¿Me permitirías verte?
¿Desnuda? Sin duda, esta no es la primera vez que duermes, quiero decir, que duermes con una mujer, ¿verdad? Le pregunté. Había estado casado, aunque me pareciera recordar que había vivido una gran parte de su vida matrimonial separado de su esposa. Frunció los labios, pensativo, como intentando recordar. Bueno, no, pero sí creo que es la primera vez que lo hago de manera voluntaria. ¡Oh! ¿Me halagas? Me miró con una leve sonrisa. Debes sentirte halagada, dijo en voz baja. Al fin y al cabo, yo ya tenía una edad en que... Bueno, por otro lado, cabía presumir que él no tenía las mismas reacciones instintivas que la mayoría de los hombres en términos de atractivos femeninos, lo que dejaba bastante abierta la cuestión. ¿Por qué? Una tímida sonrisa tocó la comisura de su boca y se apretujó contra la almohada. Yo no estoy seguro, para serte sincero. Tal vez solo sea un esfuerzo por reconciliar mis recuerdos de la noche pasada con la realidad de la experiencia. Sentí una fuerte sacudida, como si me hubieran golpeado en el pecho. No era posible que supiese cuáles habían sido mis primeros pensamientos al despertarme y verlo, aquel flash intenso, desconcertante, cuando había pensado de que era Jamie, recordando con tanta precisión la carne y el peso y el ardor de Jamie, y deseando con tanta vehemencia que fuera él. Por unos instantes había logrado pensar que en efecto lo era. Sin embargo, comprender que no lo era me había aplastado como una avispa y me había hecho polvo. ¿Había sentido o pensado él lo mismo al despertar y encontrarme a su lado? O tal vez sea curiosidad, dijo con una sonrisa más amplia. No he visto a una mujer desnuda desde hace algún tiempo, aparte de las esclavas en los muelles de Charleston. ¿Cuánto es algún tiempo? ¿15 años has dicho? Oh, bastante más. Isobel se detuvo en seco y su sonrisa desapareció. Nunca antes había mencionado a su esposa muerta. ¿Nunca la viste desnuda? Inquirí con la más pura curiosidad. Volvió levemente la cara, los ojos bajos. No. No era... ella no... No. Se aclaró la garganta y luego levantó la vista y me miró a los ojos con una honestidad lo bastante cruda para que me entraran unas ganas de apartar la mirada. Me muestro desnudo ante ti, dijo con sencillez y retiró la sábana. Así, invitada, apenas sí podía no mirarlo. Y para ser del todo sincera, quería mirarlo. Por simple curiosidad. Era delgado, de construcción ligera, pero musculoso y fuerte. Tenía la cintura algo blanda, aunque sin grasa, y estaba cubierto de un suave y vigoroso vello rubio, que se oscurecía hasta alcanzar el tono castaño en la entrepierna. Era un cuerpo de guerrero. Estaba muy familiarizada con ellos. Uno de los lados de su cuerpo estaba profusamente señalado de cicatrices entrecruzadas, y tenía otras más profundas que surcaba la parte superior de uno de sus muslos, una cosa dentada como un relámpago que recorría por su antebrazo izquierdo. Por lo menos mis cicatrices no eran visibles, pensé, y antes de tener tiempo de dudar, retiré las sábanas y descubrí mi propio cuerpo. Él lo miró con profunda curiosidad, sonriendo apenas. «Eres muy hermosa», dijo atento. ¿Para una mujer de mi edad? Paseó su mirada sobre mí sin pasión, sin juzgarme, más bien con el aire de un hombre de gustos refinados que evalúa lo que ve a la luz de los años de observación. No, respondió por fin. Para una mujer de tu edad no, en absoluto, para una mujer me pareces. ¿Cómo que, entonces, inquirí fascinada? ¿Como objeto? ¿Como escultura? En cierto modo lo entendía, algo así como las esculturas de los museos, tal vez, estatuas gastadas, fragmentos de esculturas desaparecidas que conservan cierto remanente de la inspiración original,
remanente magnífico de un sentido extraño bajo la lente del tiempo, santificado por la antigüedad. Nunca me había visto a mí misma bajo ese prisma, pero no se me ocurría qué podía querer decir si no. Como amiga, se limitó a decir. Qué amigos, ¿no? Qué amigos, Dios mío. Oh, repuse conmovida, gracias. Esperé y luego tiré de la sábana por encima de ambos. Ya que somos amigos, dije algo envalentonada. ¿Sí? Solo me preguntaba, ¿has estado completamente solo durante todo este tiempo, desde que murió tu mujer? Él suspiró, pero sonrió para indicarme que la pregunta no le molestaba. Si de verdad quieres saberlo, he disfrutado durante muchos años una relación física con mi cocinero. ¿Con tu cocinero? No, con la señora Fig no, se apresuró a contestar al percibir el horror en mi voz. Me refería a mi cocinero de Monte Josía, en Virginia. Se llama Monoque. Recordé que Bobby Higgins me había contado que Lord John había contratado a un indio para que cocinara para él. No se trata meramente de aliviar los apetitos necesarios, añadió mordaz, volviendo la cabeza para mirarme a los ojos. ¿Nos gustamos de verdad? Me alegro saberlo, murmuré. Él es... No tengo idea de si tiene preferencia solo por los hombres, más bien lo dudo. Me quedé bastante sorprendido cuando me dio a conocer sus deseos en relación conmigo, pero no estoy en situación de quejarme, sean cuales sean sus gustos. Me pasé un nudillo por los labios sin querer parecer vulgarmente curiosa, pero siéndolo, a pesar de todo. ¿No te importa si se acuesta con nosotros? O ya que estamos, ¿a él no le importa si lo haces tú? Sentí una repentina e incómoda aprensión. No tenía intención de que lo que había sucedido la noche anterior volviera a suceder nunca. De hecho, aún estaba intentando convencerme a mí misma de que no había ocurrido. Tampoco tenía intención de irme a Virginia con él. Pero, ¿y si tenía que hacerlo? Y el criado de Lord John daba por sentado... Me imaginé un cocinero indio celoso envenenándome la sopa o esperando al acecho detrás del aseo con un tomahawk. El propio John parecía considerando el asunto, con los labios fruncidos. Vi que tenía una densa barba, el pelo rubio le suavizaba las facciones y al mismo tiempo me causaba una rara sensación de extrañeza, pues lo había visto prácticamente siempre afeitado, acicalado a la perfección. No, en lo nuestro no hay ningún sentimiento de posesión, respondió por fin. Le dirigí una mirada de patente incredulidad. Te lo aseguro, dijo con una leve sonrisa. Es bueno. Tal vez pueda describírtelo mejor con una analogía. En mi plantación pertenece a William, por supuesto. Me refiero a ella como mía solo en el sentido de residencia. Proferí un gruñido cortés con la garganta, indicando que podía reprimir su tendencia a la precisión total de interés de seguir adelante con el tema. En la plantación, prosiguió ignorándome, hay un gran espacio abierto en la parte de atrás de la casa. Al principio era un pequeño descampado, y con los años lo agrandé y acabé convirtiéndolo en un prado, pero el borde de este llega hasta los árboles. Por las noches, bastante a menudo, los ciervos salen del bosque para alimentarse en los márgenes del prado. Sin embargo, de vez en cuando, veo un ciervo especial. Es blanco, supongo, pero parece como si estuviera hecho de plata. No sé si solo sale cuando hay luna, o es que solo puedo verlo cuando la hay, pero lo cierto es que se trata de una imagen de una belleza fuera de lo común. Sus ojos se habían suavizado y me di cuenta de que no miraba a la escayola del techo, sino al ciervo blanco cuyo pelaje brillaba a la luz de la luna. Viene un par de noches, 3, rara vez 4, y luego desaparece, y no vuelvo a verlo durante semanas, en ocasiones meses.
Y entonces vuelve a aparecer y me hechiza de nuevo. Rodó sobre el costado haciendo susurrar las sábanas y se me quedó mirando. ¿Entiendes? No poseo a esa criatura. No lo haría aunque pudiera. Su venida es un regalo que acepto con gratitud. Pero cuando desaparece, no experimento ningún sentimiento de abandono ni de privación. Solo me siento feliz de haber disfrutado de su presencia mientras quiso quedarse. ¿Y me estás diciendo que tu relación con Manoque es igual? ¿Crees que él siente lo mismo respecto a ti?, le pregunté fascinada. Él me miró, claramente sorprendido. No tengo idea. ¿Vosotros, no habláis en la cama?, inquirí esforzándome por ser delicada. Torció la boca y apartó la mirada. No. Permanecimos tumbados en silencio unos momentos, mirando al techo. ¿Has tenido alguna vez?, espeté. ¿Si he tenido qué? Si has tenido algún amante con el que hablaras. Me dirigió una mirada safía. Sí, tal vez no con tanta franqueza como estoy hablando contigo, aunque sí. Abrió la boca como si fuera a decir o a preguntar algo más, pero en lugar de eso tomó aliento, selló la boca y soltó despacio el aire por la nariz. Sabía, no podía no saberlo, que él tenía enormes deseos de conocer cómo era Jamie en la cama, más allá de lo que yo le había mostrado sin querer la noche anterior. Y me vi obligada a reconocerme a mí misma que sentía grandes tentaciones de decírselo, solo para devolver a Jamie al oído durante los breves momentos que durara nuestra conversación. Sin embargo, era consciente de que tales revelaciones tendrían un precio, no solo una sensación posterior de traición a Jamie, sino también una sensación de vergüenza por haber utilizado a John. ¿Deseara él que lo utilizase o no? Pero aunque los recuerdos de lo que había habido entre Jamie y yo en nuestra intimidad no eran ya un recuerdo compartido, seguían perteneciendo tan solo a esa intimidad, y como no eran míos, no podía darlos a conocer. Se me ocurrió, tarde, como tantas cosas en esos días, que los recuerdos íntimos de John también le pertenecían a él. No pretendía fijonear, le dije en tono de disculpa. Esbozó una débil sonrisa, pero con auténtico buen humor. Me siento halagado, señora, de que sientas interés por mí. Conozco matrimonios mucho más convencionales en que los cónyuges prefieren ignorar por completo el uno de los pensamientos y la vida del otro. Me di cuenta, con asombro considerable, de que ahora, entre John y yo, había una intimidad inesperada, que ninguno de los dos había favorecido, pero la había. Darme cuenta de ello me hizo sentirme tímida, y con la comprensión de que ese hecho llegó otra más práctica, a saber que una persona cuyos riñones funcionan no pueden quedarse tumbada en la cama bebiendo cerveza para siempre. John apercibió mi leve agitación y se levantó de inmediato a su vez, tendiéndome su batín antes de ir a buscar mi bata, que, como observé incómoda, alguna mano amable había colocado sobre una silla delante del fuego que se calentara. ¿De dónde ha salido eso?, pregunté señalando con la cabeza la bata de seda que me ofrecía. De tu dormitorio, me imagino. Me miró con el ceño fruncido por unos instantes antes de entender lo que yo quería decir. ¡Ah! La señora Fig lo trajo cuando encendió el fuego. Ah, repuse débilmente. La idea de que la señora Fig me hubiera visto en la cama de Lord John, sin duda dormida como un tronco, desaliñada, roncando, y si es que de hecho no me había visto babeando, me resultaba terriblemente humillante. Para el caso, el mero hecho de estar en su cama era de lo más embarazoso, fuera cual fuera mi aspecto. «Estamos casados», señaló él con una ligera irritación en la voz. Sí, pero se me pasó algo por la cabeza. Tal vez aquello no fuera tan extraño para la señora Fig como creí. ¿Habría metido Lord John a otras mujeres en su cama de vez en cuando?
¿Duerme con mujeres? No me refiero a dormir, sino... Él se quedó mirando, haciendo un alto en la tarea de desenredarse el pelo. No de buen agrado, respondió. Hizo una pausa y luego dejó sobre la cómoda su peine de plata. ¿Hay algo más que quieras preguntarme antes de dejar entrar al limpiabotas? Inquirió con exquisitos modales. A pesar del fuego, la habitación estaba helada, pero mis mejillas estaban sonrojadas de calor. Me ceñí la bata de seda en torno al cuerpo. Ya que lo dices, sé que Brianna te comentó lo que somos. ¿Te lo crees? Se quedó contemplándome durante un rato sin hablar. No tenía la habilidad de Jamie para disimular sus sentimientos, de modo que pude ver cómo la ligera irritación que le había causado mi pregunta anterior se disolvía y se convertía en regocijo. Me hizo una pequeña reverencia. No, contestó, pero te doy mi palabra de que, por supuesto, me comportaré en todos los sentidos como si lo creyera. Me lo quedé mirando hasta que me di cuenta que tenía la boca abierta de una manera muy poco atractiva, y la cerré. Muy bien, dije. La extraña burbujita de intimidad en la que habíamos pasado la última media hora había estallado. Y, a pesar de haber sido yo quien había estado haciendo preguntas indiscretas, me sentía como un caracol de pronto privado de su colcha. No tan solo por desnuda, sino fatalmente desprotegida, tanto emocional como físicamente. Aturdida a más no poder, musité una despedida y me dirigí hacia la puerta. ¿Claire? Repuso en tono interrogativo. Me detuve con una mano en el picaporte sintiéndome bastante rara. Nunca me había llamado antes por mi nombre. Me costó un pequeño esfuerzo mirarlo por encima de mi hombro, pero al hacerlo descubrí que sonreía. Piensa en el ciervo, me dijo con gentileza. Querida. Asentí sin palabras y me marché. Solo más tarde, una vez, me hube lavado con ganas, vestido y tomado una restauradora taza de té con coñac, entendí esa última observación. Su venida es un regalo que acepto con gratitud, había dicho del ciervo blanco. Aspiré el fragante vapor y contemplé cómo las pequeñas espirales de las hojas de té descendían hasta posarse en el fondo de la taza. Por primera vez en semanas me pregunté qué me tendría reservado el futuro. Muy bien, susurré y apuré la taza sintiendo los pedacitos de hojas de té fuerte y amargos en la lengua. Hasta aquí llegamos, chicas. Bueno, espero que les haya gustado la lectura. Disculpen si por ahí vi en varias partes que se congelaba la imagen. Les agradezco de verdad y especialmente la compañía de hoy y la compañía de todos los días en el grupo. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. A seguir disfrutando de este hermoso momento y a ver qué nos depara ahora la historia, ¿no? Tremendo capítulos de hoy. Nos vemos, chicas.